¿Cuántos están listos para la palabra? Bien, hoy vamos a terminar de hablar de los enemigos de la fe. La fe. La fe es el vehículo para que podamos nosotros experimentar, vivir, comprobar todo ese propósito eterno y glorioso, para que podamos seguir entendiendo toda esa gloria que nos habita, toda esa vida gloriosa, esa vida divina que nos habita, toda la obra magnífica, poderosa y maravillosa de Cristo Jesús. Segunda de Corintios 10:4. Vamos a comenzar con este pasaje. Segunda de Corintios 10:4. Escucha, voy a leer en la traducción al lenguaje actual. Dice: las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos, dice Pablo, argumentos. Qué poderosa palabra. Y ahorita te vas a dar cuenta por qué. Destruimos argumentos. Somos destructores de argumentos. Yo te he dicho que cuando Jesús le dijo a sus discípulos: si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a esta montaña: desarráigate y échate en el mar. Para ti nada será imposible. Los rabinos solían decir a aquellos que trazaban correctamente las escrituras, que tenían un entendimiento correcto, les llamaban pulverizadores de montañas. Así les llamaban, pulverizadores de montañas. Porque para que nosotros podamos avanzar y nada nos detenga, necesitamos tener los argumentos correctos. Necesitamos tener los argumentos celestiales, los pensamientos de Dios, que son los que Dios nos ha dado para derribar fortalezas. Escucha esto: para derribar fortalezas y todo conocimiento que se levante en contra de Cristo y en contra de toda su obra. Así que es el anhelo de mi corazón. Como yo te he dicho, Pablo dice que tenemos que seguir caminando en la profesión de nuestra fe, porque tú y yo necesitamos volvernos profesionales de la fe. Profesionales de la fe. Cuando tú necesitas que alguien te repare algo en tu casa, o que alguien te dé el consejo de algo, o simplemente cuando vas a un médico, tú irías a un médico que te dijeran: este médico pues no terminó la carrera, se quedó trunco, pero es bueno, ve con él. ¿Irías tú con él? ¿Verdad que no? ¿A quién buscamos cuando vamos a los médicos? ¿A quién buscamos? Al mejor médico. Buscamos al mejor de los médicos. Buscamos al profesional en lo que tú necesitas. Si necesitas un electricista, ¿a quién buscas? A un profesional. Si necesitas a un educador, ¿a quién buscas? A un profesional. Ahora dice que la tierra está esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. ¿Tú crees que la tierra está esperando a alguien que en su profesión de fe tiene una carrera trunca? ¿Verdad que no? Por eso necesitamos ser ¿qué? Profesionales. Necesitamos convertirnos en pulverizadores de montañas. Necesitamos convertirnos en derribadores, destructores de argumentos que se levantan y que se van a levantar en contra del conocimiento de Dios y en contra de toda la obra de Cristo Jesús. Seguimos leyendo. ¿Vamos bien hasta ahí? Váyame siguiendo, por favor. Dice: sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Atención. Cuando hablamos acerca de los enemigos de la fe, uno de los enemigos de la fe más terribles, así como la ignorancia, son los argumentos que se levantan en contra del conocimiento de Dios. Así que las batallas espirituales más grandes que nosotros vivimos no son cuando te encuentras con una legión y la tienes que echar fuera.
No es cuando te encuentras con los demonios cara a cara, porque esos en el nombre de Jesús le corren, se van, no importa el que sea. Pero el nivel de batalla espiritual que se va a levantar en contra de la fe de los hijos de Dios y que va a tratar de traer desánimo, incredulidad, poca fe a tu vida, que desmayes en lo que estás haciendo, que te llenes de temor en la vida con lo que Dios te ha mandado a hacer. No son los demonios, no es Satanás. ¿Sabes qué son? Son argumentos, pensamientos. Por eso la manera en que Satanás actúa es que te va a lanzar pensamientos, argumentos a tu mente, ideas, pensamientos. Por eso es que todas estas semanas estamos hablando acerca de una batalla de argumentos. ¿Qué voz estás tú escuchando? Porque así como la voz de Dios produce fe, la voz de la duda y del enemigo va a provocar en tu vida incredulidad, desánimo, desmayo, que te detengas en los planes y propósitos que Dios tiene para ti. Así que lo repito, la dimensión más alta de la batalla espiritual no son los demonios, no es verte con ellos cara a cara, no es que te enfrentes a cualquier ser del imperio de la muerte. No, la batalla más grande es una batalla de argumentos. Por eso el apóstol Pablo dice: nos levantamos y tenemos que convertirnos en destructores de argumentos. Porque cuando Satanás quiere que tu fe se detenga, quiere que haya desánimo en tu vida, lo que va a hacer es darte un pensamiento, es hablarte. ¿Te acuerdas? Yo les decía la semana pasada, así como Goliat le habló a la nación de Israel, a todo el ejército, y todo el ejército se llenó de miedo en su corazón por escuchar una voz incorrecta que se convirtió en argumentos. Así que dice aquí: y que llevemos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Con razón es que el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6, y lo hemos hablado, dice que nos pongamos el yelmo de la salvación. ¿Qué es eso? El casco de la salvación. ¿Se acuerdan? Pónganse el casco de la salvación. Lleven puesto el casco de la salvación. Porque ¿qué significa el casco de la salvación? Yo les he dicho, toda la obra salvífica de Cristo, que conozcamos. Por eso es que debemos nosotros de decidir levantarnos de la ignorancia y avanzar en el conocimiento de Cristo. Por eso qué importante es conocer a Cristo. Y yo te sigo preguntando: ¿conoces tú a Cristo? ¿Conoces la obra de Cristo? ¿Conoces lo que Cristo ganó en la cruz? El consumado es. Tenemos que vivir en el consumado es, con ese casco en nuestra cabeza. Porque si tienes ese casco en la cabeza, todo pensamiento que venga, tú tienes que llevarlo cautivo. ¿A quién? A la obra de Cristo. Tienes que llevarlo cautivo a Cristo. Si tiene que ver con Cristo, tiene que ver con la obra de Cristo, entonces ese pensamiento tú lo recibes para tu vida. Pero si no tiene que ver con Cristo ni con la obra de Cristo, entonces ese es un argumento que se levanta en contra de la fe, en contra de la obra de Cristo. Y en ese momento tú lo puedes detectar. ¿Sabes por qué? Porque llevas puesto el yelmo de la salvación. Tienes el entendimiento de la obra salvífica. Tienes el entendimiento de la gracia. Tienes el entendimiento del favor de Dios. Tienes el entendimiento de que eres una nueva criatura. Tienes el entendimiento de que eres amado. Tienes el entendimiento de que nada te puede separar del amor de Cristo. Tienes el entendimiento de que nada te puede condenar ahora que eres hijo de Dios. Tienes el entendimiento de que ya no somos ni vivimos una vida religiosa o una vida condenatoria, sino que vivimos una vida en la libertad con que Cristo nos ha hecho libres. ¿Alguien dice amén?
Por eso cuando tú llevas puesto el casco de la salvación, cuando te has dado cuenta que la batalla espiritual más fuerte va a ser en contra de la fe, en contra de la obra de Cristo, va a venir y va a tratar de hacer que tú dudes de lo que Cristo ya ha hecho por ti, que tú dudes de la obra de Cristo, de si realmente eres salvo o no eres salvo, de si Dios te ama o si Dios no te ama, de si Él te acepta o no te acepta. Y esas son las batallas principales que nosotros vivimos en nuestra vida espiritual. Pero cuando no tenemos el conocimiento de la obra de Cristo, ni de quién es Cristo, ni de lo que Cristo ganó para nosotros, ni de lo que ahora somos en Cristo Jesús, entonces comenzamos a dudar. Comenzamos a dudar de las promesas de Dios. Comenzamos a dudar de que Dios puede obrar. Entonces vienen las circunstancias a tu vida y las circunstancias te hablan. Viene la enfermedad a tu cuerpo y la enfermedad te habla. Viene por algún momento quizá la escasez a tu vida y la escasez te habla. Y comenzamos a dudar. Comenzamos a dudar. Comenzamos a llegar a sentir miedo, a sentir temor, angustia, depresión, falta de paz en nuestro corazón, porque no tenemos puesto el yelmo de la salvación en nuestra cabeza, porque no estamos claros en lo que Cristo ha hecho por nosotros, no estamos claros en la gracia de Dios, no estamos claros en el amor incondicional de Cristo, no estamos claros de la presencia de Dios que no solamente nos acompaña, sino que va en nosotros, de esa gloria que ya nos habita. Pero cuando tú estás entendido, tu conciencia ha sido cautivada y es cautiva por el conocimiento de Cristo Jesús, de la obra de Cristo Jesús, ¿quién eres tú ahora? Entonces te levantas contra todo argumento y dices: no moriré, sino que viviré. Mi Dios pues suplirá todo lo que haga falta conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. Entonces estás aferrado a las promesas de Dios, pero no son versículos por versículos que recitas porque te los aprendiste, sino es una obra interna dentro de ti. Es esa fe en movimiento porque tienes el entendimiento de la palabra de Dios en tu vida. Entonces nada te puede inquietar, nada te roba la paz, nada te desenfoca, nada te desvía de los propósitos de Dios. Cuando entiendes quién eres en Cristo, quién es Cristo, qué es lo que Cristo ha hecho por ti, quién eres en Cristo, y comenzamos entonces a vivir todos los días vestido de esa armadura, pero sobre todo con el yelmo de la salvación. ¿Alguien dice amén? ¿Alguien dice amén? Dale un aplauso fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores. La batalla más fuerte del Hijo de Dios es a nivel de los argumentos. ¿Cuánta gente, yo te he dicho, que sigue pensando de manera religiosa hoy en día? Un día se levanta y sigue pensando si Dios está con él o no está con él. Es más, mucha gente, porque a lo mejor no siente a Dios, dice: Dios ya no está conmigo, y comienza a creerse esos pensamientos de que Dios no está con él, y se comienzan a convertir en argumentos dentro de su mente. ¿Cuánta gente que todavía no se siente hijo piensa si es hijo de Dios o no es hijo de Dios? Porque a lo mejor no le está yendo tan bien. Piensa él: no me está yendo tan bien, me está yendo mal. ¿Será que sí soy hijo de Dios o no soy hijo de Dios? ¿Cuánta gente sigue basando su estado, su comunión con Dios por su comportamiento y no por la obra de Cristo Jesús en su vida? ¿Alguien va entendiendo esto? Es que esto es algo muy poderoso. Esto es algo sumamente importante, porque cuando nosotros verdaderamente nos entendemos quiénes somos, nos convertimos en expertos, nos convertimos en pulverizadores de montañas, nos convertimos en destructores de argumentos. Todo argumento que se va a querer venir y se va a querer levantar en contra de Cristo, el conocimiento de Cristo, quién es Cristo y quiénes somos nosotros en Cristo Jesús. Los enemigos de la fe, estos pensamientos y argumentos que se van a querer levantar en temporadas en nuestra vida, en momentos en nuestra vida. Pero Jesús dijo: si tan solo tuvieran fe como un grano de mostaza, van ustedes a convertirse en pulverizadores de montañas. Yo les he dicho que a veces nosotros
hacemos de Dios un Dios mágico. Escucha esto. A veces hacemos de Dios un Dios mágico. Creemos que Dios tiene su varita mágica. Yo creo que Dios es un Dios sobrenatural y hace milagros sobrenaturales, pero a veces no siempre Dios va a responder de esa manera, sino que lo que Dios te va a dar es un argumento. Lo que Dios te va a dar es una idea. Lo que Dios te va a dar es entendimiento. Porque muchos de nosotros queremos evitarnos la fatiga y queremos que Dios lo haga todo. Dios ya lo hizo todo. Ahora te corresponde a ti, me corresponde a mí. Pero ¿qué es lo que necesitamos? Argumentos de Dios. ¿Qué necesitamos? Pensamientos de Dios. ¿Qué necesitamos? Entendimiento. Por eso Pablo, yo te lo sigo diciendo y te lo voy a seguir diciendo. Pablo dice que el Señor les dé espíritu de sabiduría y espíritu de revelación. Si hay algo que tienes que pedir, es entendimiento. Señor, ayúdame a entender. Dame sabiduría, espíritu de sabiduría y de revelación, para que yo pueda entender, comprender, para que tenga en mi mano el poder destructor de argumentos y nada me pueda dañar, nada me pueda detener, nada me pueda desviar de tus planes y de tus propósitos. Porque es tan sutil como la iglesia se cuida del enemigo, de los demonios y de todo eso, pero no se cuida de lo que está pensando. No se cuida de lo que piensa. En algún momento te has puesto a pensar si lo que estás pensando es correcto. De repente llega gente con nosotros, no a pedir un consejo, llega a decir: lo voy a hacer porque ya lo decidí que lo voy a hacer. Y todavía dice: Dios me dijo. Y tú te das cuenta que va directo al precipicio, porque pocas veces nos ponemos a pensar si lo que estamos pensando son pensamientos de Dios, o son nuestros propios pensamientos, o son pensamientos que el enemigo sembró en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Por qué? Por estar escuchando voces incorrectas. Yo les he dicho: escucha las voces correctas. Escucha la voz correcta para tu vida, en tu vida. Necesitamos buscar la voz de Dios. Buscar la voz de Dios. Buscar la voz de Dios en su palabra. Buscar la voz de Dios en intimidad. Pero ¿cómo sabes que esa es la voz de Dios para tu vida? Entonces, muchos están cuidando de tantas cosas, pero no están cuidando de lo que están permitiendo en su mente. Y muchas de esas cosas son argumentos que se van a terminar levantando en contra de Dios y de la obra de Cristo en tu vida. Qué sutil son los pensamientos. Por eso es la batalla, es el nivel más alto de batalla que un hijo de Dios puede enfrentar. ¿Cuál? La batalla de los argumentos. Por eso hay mucha gente desanimada por pensamientos, por circunstancias. Por eso hay mucha gente que ya no quiere seguir adelante, porque a muchos de nosotros, yo les he dicho, nos pasa como a Pedro: poca fe, hombre de poca fe. Otro enemigo de la fe, hombre de poca fe, la fe que no alcanza. Jesús reprende a Pedro, aunque cariñosamente. Yo les estaba diciendo la semana pasada, y le dice: Pedro, ibas bien, ya te habías bajado de la barca, ya estabas caminando, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Le dice, pero no como un regaño, sino se lo dice a manera de una exhortación tierna. Y Pedro le dice: Señor, sálvame, porque me estoy hundiendo. Y el Señor le tiende la mano y lo saca del agua donde él se estaba hundiendo, donde primero él estaba caminando. Muchos van caminando sobre el agua, pero por quitar su mirada de Cristo y permitir que pensamientos, argumentos se levanten en contra de las promesas de Dios, en contra de la obra de Cristo, de repente parece que se comienzan a hundir y viene desánimo a su vida. Por eso yo quiero decirte algo: si tú quieres mantener tu mente llena de los argumentos de Dios y llevar todo pensamiento cautivo a Cristo Jesús, número uno, conoce la obra de Cristo.
Yo te decía la semana, escucha las conferencias una y otra vez, busquen los manuales, la obra de Cristo es tan vasta. Yo te decía también, yo te puedo ser sincero y decirte, conocemos tan poco de la obra de Cristo. Conocemos muy poco de la obra de Cristo. Mientras más conozcamos de la obra de Cristo, entonces vamos a expresar la gloria de Dios de una manera mayor. Entonces nuestra fe va a ser expresada de una manera más poderosa y más grande, porque la fe está ligada a los pensamientos de Dios y a la mente de Cristo Jesús. Entonces, número uno, conoce a Cristo, conoce la obra de Cristo. Yo te decía, ¿cuántos pensamientos todos estos domingos hemos estado sembrando en ti? Pensamientos que hemos degustado por años y tratando de entender por años, discernir por años, que ahora tú los tienes así, en bandeja de plata, y puedes comerlos, puedes seguir degustando de ellos. Pero ¿cuántos de ustedes vuelven a escuchar una conferencia de domingo en el año? Y luego vamos batallando con argumentos en el hogar, estamos batallando con argumentos en la familia, estamos batallando con pensamientos, que obviamente un pensamiento da a luz una acción, da a luz paradigmas, una manera de vivir, de comportamientos en nuestra vida. Estamos batallando con tantos pensamientos, pero no nos levantamos como destructores de argumentos en contra de Cristo y de su obra, para que podamos avanzar hacia los planes y propósitos que Dios tiene para nosotros. ¿Dicen amén? ¿Cuántos van entendiendo hasta acá? Dale un aplauso al Señor. Qué poderoso es esto, mis amados. Esta es la clave. Esta es la clave. Esta es la clave. Desánimo, dijimos, doble ánimo, poca fe, el desmayo. Josué capítulo 1 verso 9. Y quiero que veamos algunos ejemplos en la Biblia. Y vamos a ver cómo lidiar con la duda, cómo lidiar con la poca fe. Josué capítulo 1 versículo 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes. Aquí nos quedamos. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Bien, ¿por qué Dios le dijo esto a Josué? Porque Dios sabía que pronto Josué iba a caer en una situación así. Y me encanta cómo es el Señor. Me encanta cómo Él nos trata y cómo debemos ser tratados. Porque muchos esperan que ante una situación difícil en su vida sean tratados no como personas adultas en Cristo, sino muchos esperan incluso ser tratados con conmiseración en la vida. Acompáñame a este pasaje, por favor. Josué capítulo 7 versículo 1. Atención. Sin embargo, los israelitas desobedecieron al Señor. ¿Qué hicieron? Desobedecieron al Señor, conservando lo que Él había decidido que fuera destinado a la destrucción. Pues Acán, hijo de Carmi, nieto de Sabdi, bisnieto de Sera, guardó para sí parte del botín que Dios había destinado al exterminio. Este hombre de la tribu de Judá provocó la ira del Señor con los israelitas. Josué envió a unos hombres de Jericó hacia Jai, lugar cercano a Bet-Aven, frente a Betel, y les dijo: vayan a explorar la tierra. Fueron pues a explorar la ciudad de Jai. Poco después regresaron y le dieron el siguiente informe a Josué: no es necesario que todo el pueblo vaya a la batalla. 2 o 3 mil soldados serán suficientes para que tomemos Jai, porque ya habían visto cómo las murallas de Jericó se habían hundido, se habían destruido delante de sus ojos y habían tomado Jericó. Dice: esta población tiene muy pocos hombres, solo fueron a la batalla 3 mil soldados, pero los de Jai los derrotaron. El ejército israelita sufrió 36 bajas y fue perseguido desde la puerta de la ciudad hasta las canteras. Allí, en una pendiente, fueron vencidos. Como resultado, todo el pueblo se acobardó y se llenó de miedo. Ante esto, Josué, miren lo que hizo Josué, el militar, el gran militar de Dios, el gran hombre de Dios. Miren lo que hizo.
Ante esto Josué se rasgó las vestiduras y se postró rostro en tierra ante el arca del pacto del Señor. Lo acompañaban los jefes de Israel, porque los jefes de Israel hicieron lo mismo, quienes también mostraron su dolor y estaban consternados. Entonces Josué le reclamó a Dios. Circunstancias, argumentos. Escucha. Entonces Josué le reclamó a Dios: Señor y Dios, ¿por qué hiciste que este pueblo cruzara el Jordán y luego lo entregaste en manos de los amorreos para que los destruyeran? Josué está hablando aquí. Josué, el líder, el general, el que se quedó en lugar de Moisés. Mejor nos hubiéramos quedado al otro lado del río. Dime, Señor, ¿qué puedo decir ahora que Israel ha huido de sus enemigos? Los cananeos se enterarán y llamarán a los pueblos de la región. Entonces nos rodearán y nos exterminarán. ¿Qué será de tu gran prestigio? El gran líder de la nación, el gran general de los ejércitos de Dios. Vean cómo estaba: consternado, atemorizado ante toda esta situación. ¿Qué le dice Dios? Vamos a leer más adelante. Y el Señor le contestó: levántate, ¿qué haces allí postrado? Los israelitas han pecado y han violado la alianza que concerté con ellos. Se han apropiado del botín de guerra que debía ser destruido y lo han escondido entre sus posesiones. Por eso los israelitas no podrán hacerles frente a sus enemigos, sino que tendrán que huir de sus adversarios. Ellos mismos se acarrearon su destrucción. Y si no destruyen ese botín que está en medio de ustedes, yo no seguiré a tu lado. Entonces, Josué, deja de lloriquear. ¿Por qué te rasgas tus vestidos? ¿Por qué vienes a llorar delante de mí y a decirme: oh Señor, ¿qué va a hacer de nosotros ahora? Mira todo esto que ha sucedido. Josué, no entiendes. No entiendes. Necesitas entender. Necesitas un argumento. Necesitas entender qué es lo que pasa, qué es lo que sucede. Le dice: pero ¿por qué estás postrado? Yo le diría a muchos de ustedes que están enfrentando situaciones como estas: ¿por qué estás postrado? ¿Por qué estás llorando? ¿Por qué estás diciendo: Señor, porque a mí, mira, si yo soy tu hijo? No sé qué esperaba Josué que Dios le dijera. Tal vez que lo animara, tal vez que lo consolara. Pero hay momentos donde lo que Dios te va a dar es entendimiento y te va a dar una idea para que salgas del lugar donde te encuentras. Lo importante aquí es que Josué corrió a los pies de Dios y le fue a decir, por lo menos a reclamar y a llorar delante de él. Pero Dios le dijo: ¿qué haces postrado? Porque cuando nosotros no entendemos, actuamos desde nuestro corazón, actuamos desde nuestras emociones, actuamos desde nuestros impulsos. Y si no tenemos una palabra de Dios, lo peor de todo es que nosotros nos quedemos con esta idea y con esta perspectiva. Mucha gente se queda con esta idea y con esta perspectiva, y por eso termina alejándose de los caminos de Dios. Y por eso termina dejando de servir a Dios. Deja de servir a Dios y dice: ya no voy a servir a Dios, porque pasan situaciones como estas. Por eso Dios le dijo a Josué: mira, que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque el desmayo va a venir. Eso sí, eso sí. Y no porque yo sea profeta, sino porque la Biblia lo dice. El desmayo va a venir a tu vida. El desánimo se va a hacer presente a tu vida, porque en algún momento algo va a salir mal. Porque Dios quiere enseñarnos, porque Dios quiere que crezcamos. Y aún el general del ejército de Israel llegó delante de Dios, se postró delante de él. Había tenido una tremenda victoria antes. Habían visto la obra sobrenatural de Dios. Entonces dijeron: este pueblo es más chiquito, son más poquitos, mandemos a más poquitos. Pero algo estaba sucediendo ahí. Dios le dice a Josué: levántate. ¿Por qué estás postrado?
¿Por qué estás llorando? ¿Por qué estás desanimado? ¿Por qué desmaya tu corazón? Miren qué práctico es Dios. Así es Dios. Muchos de nosotros no sé qué es lo que queremos escuchar, pero cuando Dios te habla, Dios te va a hablar como le habló a Josué y le dijo: párate. ¿Por qué lloras? ¿Por qué te desanimas? ¿Por qué estás así? Ay, pero es que estoy llorando. ¿Por qué estás orando? Párate y avanza. El pueblo falló, el pueblo pecó. Quita el pecado del pueblo y asunto arreglado. Sigue adelante. Dios evitó que Josué se hiciera historias en su cabeza. Ay, santo Dios, porque ¿cuántos de nosotros hacemos telenovelas en nuestra cabeza? Casos de la vida real. Y el enemigo te pone pensamientos, circunstancias. Mira ahora ya que pasó. No que tú estabas sirviendo a Dios, no que apenas te dieron la palabra, que Dios iba a estar contigo, que Dios iba a esto, aquello y lo otro. Tú ves las circunstancias y algunos no solamente van delante de Dios, sino ya están haciendo telenovelas en su mente. Qué tremendo es no tener una mente sana. Perdónenme que se los diga, pero qué terrible es no tener una mente sana. ¿Cuánto tenemos nosotros que trabajar en nuestra mente? Puede hacer que gente hasta esté llorando en sus propios pensamientos. Llora, se pelea, se contenta, se vuelve a pelear, se vuelve a contentar. Se crea historias en su cabeza. Anda sufriendo por esas historias en su cabeza. Sí, en algún momento nos puede pasar lo que le sucedió a Josué. No entendemos, no comprendemos. Entonces no llores, dile a Dios que te enseñe. Porque lo único que necesitas es entenderlo. Por eso Dios le dijo a Josué: deja de llorar. Se rasgó claro, tenían dolor, no lo entendían. Muchos de nosotros actuamos así, nos rasgamos y tenemos dolor y queremos echarnos cenizas sobre de nosotros. Nadie me quiere, todos me odian, mira cómo me están haciendo, la vida me está tratando mal. Josué le reclamó a Dios y le dijo: mira esto que está pasando. Incluso le dijo: nos sacaste, ¿para qué nos sacaste de allá? Yo digo, qué paciente es Dios. Qué paciente es Dios con nosotros. Porque el desánimo va a venir, va a tocar a la puerta de tu corazón. Van a suceder cosas que quizás no esperas. Van a venir. Por eso Dios le profetizó a Josué y Dios le ordenó y le dijo: esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque el desmayo va a venir, el desánimo va a venir a tu vida. Va a tratar de frenar, de detener lo que ya has empezado, lo que ha comenzado ya. Va a tratar de frustrar la manifestación de la gloria de Dios en tu vida. Y si tú no lo entiendes, mira, a veces son equivocaciones que nosotros tenemos. Simplemente tenemos que corregirlas y avanzar a los propósitos de Dios. Pero métete eso en la cabeza: Dios nunca te va a rechazar. Nunca vas a dejar de ser hijo de Dios. Nunca vas a dejar de tener el amor de Cristo. Eres salvo, eres amado. Dios está contigo. Ya no va a ser como en el Antiguo Testamento, como en el huerto del Edén, que Adán pecó y Eva pecó y Dios les dijo: sáquenlos del huerto. Ya no pueden estar aquí. Aún en medio de nuestros errores, escucha esto: el pecado va a limitar nuestras vidas, va a detener el propósito de Dios, pero nunca te va a quitar de la posición que tienes como hijo. Nunca te va a quitar el amor que Dios tiene para ti, la aceptación, la gracia y el favor que Dios tiene para ti. ¿Qué tienes que hacerlo? Corregirlo, levantarte y seguir adelante. Abogado tenemos, dice Pablo, para con Dios. Arrepiéntete de lo que has hecho, si te has equivocado y por eso estás en una condición en la que te encuentras. Pero párate, deja de llorar. Párate, deja de llorar, levántate. Hay pecado, pídele perdón a Dios y levántate. Dios te ama, Dios te sigue amando, Dios sigue estando contigo. ¿Alguien dice amén? ¿Alguien dice amén? El desánimo va a venir a tu vida, va a tocar a las puertas de tu corazón. El gran general de Dios en el Antiguo Testamento rasgó sus vestiduras. Y no esperes, mis amados, Dios
¿A quién le estaba hablando Dios? A un general. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Hablamos con palabras de sabiduría y de revelación con los que han alcanzado madurez. Yo te he dicho, si no hay madurez, no vamos a llegar a ningún lado. Si todavía como hijos de Dios queremos que nos traten con pincitas, queremos que nos salga, ay, háblame bonito, porque si no me enojo. Ay, es que ¿por qué me hablas golpeado? Ay, es que yo quería que me abrazaras y me acariciaras y me dijeras. Dios le dijo a Josué: ¿qué haces ahí? Párate y camina, avanza. Hay pecado en el pueblo, límpialo y sigan avanzando, porque si no, no van a poder avanzar. Va a haber frustración y el pecado te va a detener, pero vuelvo a repetir, nunca te va a separar de Dios, porque Dios te ama inmensamente. ¿Alguien dice amén? Dale un aplauso fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¡Aleluya! Yo no sé qué provoca esto en tu vida, pero a mí me llena de gozo, de alegría y de libertad entender la manera en que Dios opera. Entender que lo que Dios te da es entendimiento, un argumento para seguir adelante. Quiero que vayamos a otro ejemplo, por favor. Segunda de Corintios capítulo 11 verso 16. Ahora vamos al nuevo pacto y vamos a hablar del apóstol Pablo. ¿Está bien? Síganme la lectura, por favor. Segunda de Corintios 11, 16. Vuelvo a repetirles, no quiero que me tomen por loco, dice Pablo. Y aunque lo estuviera, acéptenme así, le está diciendo a los corintios, al fin que ustedes aceptan a puro loco. Porque los corintios le hacían más caso a falsos apóstoles que a su propio apóstol. Escuchaban a otros en lugar de a su propio apóstol. Por eso Pablo aquí va a defender su ministerio y les dice: no quiero que me tomen por loco, y aunque lo estuviera, acépteme así para que pueda sentirme un poco orgulloso. Voy a decirles algo, pero no de parte de Dios. Reconozco que hablar bien de mí mismo es una locura, pero ya que hay tantos que hablan bien de sí mismos, ¿por qué no voy a hacerlo yo también? Ustedes son tan inteligentes que con gusto soportan a los locos. Hasta aguantan a quienes los tratan como esclavos y se aprovechan de ustedes, a quienes los engañan y desprecian y a quienes los golpean en la cara. Porque eso estaban haciendo con la iglesia en Corinto, y los corintios y en Corinto les aplaudían todo esto. Entonces Pablo aquí se pone serio y les dice: me da vergüenza decirlo, pero nosotros no nos atrevimos a tratarlos así. Pero ya que otros se atreven a presumir, yo también lo voy a hacer, aunque sea una locura. Si ellos son hebreos, yo también lo soy. Son israelitas, yo también. Son de la familia de Abraham, yo también. Son servidores de Cristo, yo lo soy más todavía, aunque sea una locura decirlo. Yo he trabajado más que ellos, he estado preso más veces, me han azotado con látigos más que a ellos, y he estado más veces que ellos en peligro de muerte. Hasta aquí ya alguno de nosotros hubiera dejado el ministerio, hubiera desmayado como lo hizo Josué, hubiera llegado delante de su presencia, lloriquear delante de Dios y a decirle: ay Señor, qué duro es esto, mira cuántas situaciones, cuántos problemas. ¿Viene la frustración y el desánimo a nuestra vida? Claro que viene. Seguimos leyendo. 5 veces las autoridades judías me han dado 39 azotes con un látigo. 3 veces las autoridades romanas me han golpeado con varas. Una vez me tiraron piedras, me lo apedrearon. En 3 ocasiones se hundió el barco en que yo viajaba. Una vez más pasé una noche y un día en alta mar hasta que me rescataron. He viajado mucho, he cruzado ríos arriesgando mi vida, he estado a punto de ser asaltado, me he visto en peligro entre la gente de mi pueblo y entre los extranjeros, en la ciudad y en el campo, en el mar y entre falsos hermanos en la iglesia. He trabajado mucho y he tenido dificultades. Muchas noches las he pasado sin dormir. He sufrido hambre y sed, y por falta de ropa he pasado frío.
Por si esto fuera poco, nunca dejo de preocuparme por todas las iglesias. Me enferma ver que alguien se enferme y me avergüenza y me enoja ver que se haga pecar a otros. Y si de algo puedo estar orgulloso, es de lo débil que soy. El Dios y Padre del Señor Jesucristo, que merece ser siempre alabado, sabe que no estoy mintiendo. Cuando estuve en Damasco, el gobernador nombrado por el rey Aretas puso guardias en la ciudad para arrestarme, pero pude escapar porque unos amigos me pusieron en un canasto y me bajaron por una ventana de la muralla de la ciudad. Hasta ahí nos vamos a quedar un momento. Con todo esto que está describiendo el apóstol Pablo, ya hubiera sido que Pablo se hubiera desanimado, que Pablo hubiera desmayado. En algún pasaje, cuando Pablo estaba viajando, Pablo dice: perdimos toda la esperanza de salir de esta. Todo lo que Pablo vivió, todo lo que Pablo pasó, porque la asignación que Dios nos ha dado, para la asignación que tenemos, requerimos fe, pero requerimos no desmayar y ser valientes. Perseverar en la fe, mantenernos en la fe que de Dios hemos nosotros recibido, porque van a venir tantas cosas necesarias que van a tratar de provocar desánimo en nuestra vida, en tu caminar con Dios, en tu crecimiento espiritual. Van a haber tantas cosas que van a tratar de provocar desánimo, y van a venir para eso en tu vida, para desanimarte, para detenerte. Un día platiqué con una familia y hasta el día de hoy oro por ellos y oro que el Señor les dé una palabra de entendimiento a ellos, porque es lo que necesitan. Ellos estaban a punto de ser pastores en el lugar donde ellos estaban, a puntos de comenzar a pastorear en la iglesia en la que estaban. Pero ¿qué fue lo que pasó? Comenzaron a hablar y a murmurar en contra de ellos, de tal manera que ellos, las murmuraciones, terminaron destruyendo la fe de ellos, a tal grado que hoy no están en la iglesia, hoy están fuera de la iglesia. Y toda la asignación y el propósito que Dios tenía para ellos se truncó, porque ellos abrieron sus oídos a voces incorrectas, porque ellos no entendieron lo que ellos estaban pasando, que lo que Dios quería hacer y provocar era trabajar en su carácter, de tal manera que ellos tuvieran una determinación mayor para poder servir al Señor. Hoy no están en la iglesia, son hijos de Dios, siguen en el propósito de Dios. Dios sigue teniendo el mismo destino para ellos, pero ¿cuál es el problema? Ellos no entienden lo que ha sucedido. Por eso se desanimaron, por eso desmayaron, y por eso hasta ahorita ellos están abortando el plan y propósito de Dios para sus vidas. Pablo, con todo eso que había pasado Pablo, y era para que Pablo hubiera dejado el ministerio, se hubiera retirado y se hubiera ido allá a una casa de retiro a disfrutar de sus últimos días, como mucha gente quiere hacer. Pero Pablo siguió adelante. ¿Sabes por qué Pablo siguió adelante? Seguimos leyendo. Vamos a seguir leyendo. Vamos a seguir leyendo. Segunda de Corintios capítulo 12, verso 1. Dice Pablo: nada se gana con hablar bien de uno mismo. Escucha bien, pero tengo que hacerlo. Así que ahora, les dice Pablo, y aquí viene la razón. Aquí viene la razón. Así que ahora les voy a contar las visiones que tuve y lo que el Señor Jesucristo me dio a conocer. Con razón. Ahora comenzamos a entender por qué Pablo, en medio de todas las situaciones que vivía, nunca la fe de Pablo fue tocado. Pablo siguió avanzando, permaneció en fe, en hambre, en dolor, en enfermedad, en naufragios, en odios, en persecuciones, en apedreamientos. No importa lo que Pablo viviera, lo que Pablo pasara, él permaneció y siguió adelante. Aunque las puertas del desánimo tocaron su corazón, aunque las puertas del desmayo, el temor quiso tocar a su corazón, Pablo avanzó. Pablo siguió y se convirtió en un derribador de argumentos, en un destructor de argumentos. Mira lo que dice Pablo. Así que ahora
les voy a contar las visiones que tuve y lo que en el Señor y lo que el Señor Jesucristo me dio a conocer. Conozco a un hombre que cree en Cristo y que hace 14 años, o sea, él fue llevado a lo más alto del cielo. No sé si fue llevado vivo o si se trató de una visión espiritual. Solo Dios lo sabe. Lo que sé es que ese hombre fue llevado al paraíso y que allí escuchó cosas tan secretas que a ninguna persona le está permitido decirlas: pensamientos, argumentos, sabiduría, entendimiento, revelación. Yo podría estar orgulloso de conocer a una persona así, pero no de mí mismo, pues yo solo puedo hablar de mis debilidades. Claro que hablar bien de mí no sería una locura, porque estaría diciendo la verdad, pero no lo voy a hacer, porque no quiero que solo por las cosas que hago o digo, o por las cosas maravillosas que Dios me ha mostrado, alguien piense que soy más importante de lo que en realidad soy. Por eso, para que no me llene de orgullo, padezco algo muy grave. Es así como Satanás me clavará una espina en el cuerpo para hacerme sufrir. 3 veces le he pedido a Dios que me quite este sufrimiento, pero Dios me ha contestado: mi amor es todo lo que necesitas. Wow, mi amor es todo lo que necesitas. ¿Cuántos se sienten amados por Dios? ¿Cuántos se sienten hijos amados de Dios? Puedes recibir esta palabra en medio de todas las cosas, las aflicciones, de las pruebas, de los procesos, de la formación de Dios para tu vida. Dios le dijo a Pablo: mi amor es todo lo que necesitas. Argumentos, pensamientos, sabiduría, entendimiento. Mira lo que sigue diciendo: mi poder se demuestra en la debilidad. Por eso prefiero sentirme orgulloso de mi debilidad, para que el poder de Cristo se muestre en mí. Me alegro de ser débil, de ser insultado y perseguido, y de tener necesidades y dificultades por ser fiel a Cristo, pues lo que me hace fuerte es conocer que soy débil y que tengo el amor de Cristo Jesús en mi vida. Con razón entendemos por qué Pablo permaneció en la fe, por qué Pablo llegó al cumplimiento del propósito de Dios, por qué Pablo no desistió de su asignación. ¿Por qué? Porque él entendía lo que muchos otros no entendían, porque él conocía lo que muchos otros no conocían. Pero ahora a ti y a mí se nos ha revelado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, que escudriña lo profundo del corazón de Dios, es el que nos va a revelar a nosotros lo profundo que hay en el corazón de Dios. Es el que nos va a dar las ideas, es el que nos va a dar los argumentos, es el que nos da los pensamientos, es el que nos da el entendimiento, es el que nos da la revelación. Si nosotros la anhelamos, si nosotros la deseamos, si nosotros la buscamos, puedes venir a la presencia de Dios y decir: Señor, no lo entiendo, pero no voy a estar triste. Señor, no lo entiendo, pero no voy a dejar que el desmayo, el desánimo siga en mi vida. Papá, no entiendo esto, explícame esto, enséñame esto, dame espíritu de sabiduría y revelación. Pero yo no me voy a detener. Mientras no lo entienda, voy a seguir adelante. Pero cuando yo lo entienda, me voy a convertir en un destructor de argumentos y voy a llevar todo pensamiento cautivo a la obra de Cristo Jesús. Oh, espero que alguien esté entendiendo esto. ¿Alguien está recibiendo esto? Sí, puedes ir a la presencia de Dios y decir: Señor, esto no lo entiendo, ni sé por qué esto pasó, pero yo confío en tu amor, tengo tu amor, recibo tu amor, vivo en tu amor, vivo en tu gracia, vivo en la fe, camino en la fe. No me muevo por lo que veo, por lo que siento, sino por lo que tú has dicho, y no me voy a detener. Nada me va a parar, porque sé que esto quiere pararme, quiere detenerme, pero no voy a permitir que nadie me detenga. No importa que esté en naufragio, no importa que esté en hambre, no importa que esté desnudo, no importa, dice Pablo, que me estén maldiciendo, no importa que me estén criticando, no importa lo que me hagan, tu amor me es suficiente para avanzar y permanecer en la fe, que veré el cumplimiento de tus promesas y de tu propósito en mi vida. Alguien dice amén. Dale un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Alguien tiene un grito de júbilo. Entonces decía David: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío.
Y los días cambian. Todos los días cambian. Todos los días sale el sol. Todos los días son a color. Todos los días hay paz en el corazón, gozo en el corazón. Y cuando intenta venir el desánimo, cuando intenta venir el desmayo, cuando intenta venir el temor, por un lugar llegaron y por 10 se van. ¿Sabes qué? Porque esto no cuadra con el conocimiento de Cristo. Esto no cuadra con la obra de Cristo. Esto no cuadra con la justicia de Dios. Esto no cuadra con la santificación del Espíritu Santo. Esto no cuadra con las revelaciones que Dios me ha mostrado, dice Pablo. Por eso es que yo permanezco, porque sé lo que Dios me mostró, sé lo que yo vi en Dios, y por eso sigo adelante y seguiré adelante cada día de mi vida. Pero ¿qué estás viendo tú de Dios? ¿Qué revelaciones tienes tú de Cristo? ¿Conoces a Cristo? ¿Has experimentado el amor de Cristo en tu vida? Porque eso nos va a permitir estar de pie y permanecer en fe. Acompáñame a otro pasaje de la Escritura, por favor. Le estoy hablando a alguien esta tarde. Le estoy hablando a alguien esta tarde. Segunda de Timoteo, capítulo 5. Segunda de Timoteo, capítulo 5, capítulo 2, perdón, versículo 1 en adelante. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Fíjate lo que le dice Pablo a Timoteo. Timoteo era joven y estaba pasando por desánimo. Era el pastor de la iglesia en Éfeso. Éfeso era una iglesia complicada, una iglesia difícil, una iglesia en una ciudad cosmopolita donde había herejías. Habían grupos que se estaban levantando, rebelándose dentro de la iglesia, como algunas mujeres en Éfeso. Algunos hombres que estaban enseñando mala doctrina, estaban enseñando herejías en Éfeso. Y Pablo le escribe eso a Timoteo, que era pastor ahí en la iglesia. Le dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído ante mí, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que te digo, y el Señor te dé. ¿Qué dice? Y el Señor te dé. Díganlo fuerte. ¿Qué dice? ¿Está en pantalla? ¿Y el Señor te dé qué? A ver, lo decimos a la cuenta de 3 fuerte. 1, 2, 3. Como 5 lo dijeron. Juntitos. ¿Está bien? Allá atrás. ¿Y el Señor te dé qué? Eso se escuchó mejor. Ahora grítenmelo. ¿Que el Señor te dé qué? Entendimiento. Mira lo que sigue diciendo. Y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Dios le dijo a Josué: esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes. Yo les he dicho, por temor muchas cosas no
comienzan. ¿Cuántos de ustedes han aplazado cosas por temor? Algunos por flojera, pero ¿cuántos otros por temor han aplazado cosas? Tienen miedo. Algunos hasta tienen miedo de casarse. Santo Dios. Están llenos de miedos y de temores. Muchas cosas por temor no comienzan. Y muchas cosas por desmayo no terminan. No terminan. Dios le dijo a Josué: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Y vemos a Josué desanimado, desmayado. Un poco tiempo después, Dios le tuvo que decir: levántate, llorón, y camina. ¿Qué vas a hacer si Dios te dice así? ¿Se acuerdan que yo les dije una vez que yo le estaba diciendo a mi esposa: mi amor, esto está difícil, esto está duro? Y es que mi mujer, la pastora, es una mujer muy enseñable. Le doy gracias a Dios por eso. Y ella siempre me escucha y me pone atención, pero cuando me habla, tiemblo, ¿verdad? En esa ocasión yo le estaba diciendo: mira, mi amor, qué difícil está esto, qué duro está esto. Se me llenaron los ojos así como de agua de cocodrilo. Estábamos en la cama, la estaba yo abrazando, le estaba hablando al oído, haciéndole piojito. Y le digo: esto está difícil, esto está muy duro, mira lo que está pasando. Eso fue hace muchos años. Y le dije: mira esto, aquello, lo otro. Hacemos todo lo que podemos, la gente habla de nosotros. En lugar de, bueno, estaba yo emocionalmente mal. Estaba yo como Josué lloriqueando. Así estaba yo como Josué. ¿Cuántos andan lloriqueando por la vida en este momento? No levantes la mano. Y le dije así. Ella me escuchó. La estaba yo abrazando. Agarró mi mano, la apretó. Acabé de decirle todo, esperando una palabra de ella que me dijera: pobrecito, mi amor, no te preocupes, mira. Entonces voltea. Y dije: ay. Se voltea y me dice: yo pensé que me había casado con un hombre, me dice. Y se dio la vuelta a la ingrata y se durmió. Y yo me quedé: sí, mi amor, le dije, ¿verdad? Esfuérzate y sé valiente. ¿Qué haces llorando? Muchos otros más espirituales van a decir: no, es que yo estoy orando al Señor. Deja de orar, deja de lloriquear. ¿Sabes cuál es el problema? Arréglalo y punto. Te equivocaste, pide perdón a Dios y avanza, camina. Pídele al Señor que te dé entendimiento de lo que tienes que hacer. ¿Alguien dice amén? Pablo está diciendo: a mí me persiguieron, a mí me apedrearon, hasta me mataron. Dios me tuvo que resucitar. Naufragué, me azotaron, pasé hambre, he pasado frío, he estado desnudo, no tengo ropa ni para cubrirme. Todo eso antes de 3 cosas de las que yo he dicho. Muchos de nosotros estaríamos así: ay, Señor, pero tú dijiste, tú me prometiste, es que yo ya no puedo, yo ya no quiero. Así vamos por la vida. Yo les decía: hablamos por nuestras emociones, respondemos en base a nuestras emociones, pero la Biblia dice: nosotros andamos por fe y no por vista. Y luego Pablo les está diciendo: ustedes reciben a otros locos que ni apóstoles son, los escuchan a ellos, y dice Pablo: ahora me van a escuchar a mí. Y van a saber que ustedes no saben lo que cada uno de nosotros pasa, lo que cada uno de nosotros vive en enfermedades, como sus pastores, con enfermedades. Cuando ustedes sanan, nosotros seguimos enfermos. Y aquí estamos, dice Pablo. ¿Por qué? Porque hemos visto al Señor, porque conozco al Señor, porque conozco la revelación de Dios, porque conozco quién es Él, dice Pablo. ¿Acaso creen que
que nosotros no enfermamos? ¿Acaso creen que el enemigo no nos lanza a nosotros sus misiles en nuestra mente para desviarnos y detener el propósito y el plan de Dios? Que no hemos vivido frustraciones en nuestra vida muchas veces, pero aquí estamos, seguimos adelante y seguiremos adelante. ¿Acaso ustedes creen que nosotros no hemos sido maltratados también de muchas maneras y de muchas formas? Y como la gente se levanta a hablar en contra de nosotros, y en vez de recibir una palabra de gratitud, recibimos nosotros condenación a nuestra vida. Lo hemos vivido, claro que lo hemos vivido, no como Pablo lo vivió, pero lo que sí podemos decir es lo que Pablo dijo: hemos visto al Señor, hemos visto su gracia, experimentamos su amor, hemos visto su poder en nuestra vida, conocemos sus promesas, hemos visto sus promesas. Por eso es que nos esforzamos y somos valientes para seguir caminando en el propósito eterno de Dios, porque nada más vale la pena que cumplir con la asignación que de Dios nosotros hemos recibido. ¿Alguien dice amén? Wow. Necesitas convertirte en un pulverizador de argumentos que se levantan en contra del conocimiento de Dios, en contra de los propósitos de Dios, que se van a levantar en tus finanzas, que se van a levantar en tu matrimonio, que se van a levantar con tus hijos, que se van a levantar en el negocio, que se van a levantar en todos lados. Si tienes fe como un grano de mostaza, vas a pulverizar los montes, las montañas se van a desarraigar y jamás te van a detener, porque vas a tener entendimiento, vas a tener la sabiduría, vas a tener las ideas de Dios, los pensamientos de Dios en tu vida, y tu fe se va a fortalecer en todo momento. Pablo le dice a Timoteo: esfuérzate en la gracia. ¿Qué significa eso? Eso es: Timoteo, empodérate por la gracia. ¿Qué significa eso? Esfuérzate en la gracia. Mis amados, por eso les digo, esto es entendimiento. La gracia es lo que nos ha permitido ser hijos de Dios, amados de Dios, aceptos de Dios. Es lo que ha permitido que nazcamos de nuevo. ¿Qué es la gracia? Pablo le está diciendo a Timoteo: todo se encuentra en el entendimiento de la gracia. Todo se encuentra en el entendimiento de lo que la gracia hizo por ti e hizo por mí. Por eso le dice: empodérate, toma el poder que de la gracia has recibido, porque tan maravillosa es la gracia que yo les decía que la presencia de Dios no solamente nos acompaña, sino va donde, dentro de nosotros. La gloria de Dios no es algo que va a venir, la gloria de Dios es algo que ya está y es algo que mora dentro de nosotros. Pablo le dice a Timoteo: empodérate en la gracia, empodérate en el entendimiento, en la obra de la gracia, en la obra de Cristo Jesús, y vas a ver que vas a sufrir penalidades, vas a ver que vas a ser un hombre disciplinado, vas a ver que vas a ser una mujer esforzada, porque no eres tú, es la vida de Cristo en ti, es el poder de Cristo en ti, el amor de Cristo en ti, es Cristo operando en nosotros y a través de nosotros también. ¿Alguien dice amén? Dale un aplauso fuerte al Rey de Reyes y Señor de señores. Pablo vivió el costo de su asignación. Nosotros debemos de vivir el nuestro, el de la familia, el de la empresa, el del ministerio, el de lo laboral, por causa de Cristo, porque todo esto tiene que ver con Cristo. ¿Todo esto tiene que ver con quién? Termino diciéndote esto: nada tiene que ver con nosotros. Nada tiene que ver con nosotros. Todo tiene que ver con Cristo. Es el propósito de Cristo. Es el sueño de Cristo. Es la visión de Cristo. Es el anhelo de Cristo. No dentro de la iglesia, en todo lo que tú haces, en todo lo que tú vives, en el llamado de Dios para tu vida, todo tiene que ver con Cristo. Por eso, donde quiera que tú estés,
tú representas a Cristo. Estás en Cristo. Y espero que entendamos qué significa estar en Cristo, movernos en Cristo, y que estamos completos en Él, y que debemos vivir en el consumado es, que toda la obra está hecha, determinada para ti. Todo se trata de Cristo. Por eso el apóstol Pablo dice: y todo lo que hagan, háganlo como para el Señor, porque todo se trata de Él. ¿Hemos de pagar el costo de llegar al cumplimiento del propósito de Dios? Sí, Pablo lo pagó, Josué lo pagó, Pablo lo pagó, Timoteo lo pagó, todos los hombres del nuevo pacto lo pagaron. ¿Y a poco nosotros no lo vamos a hacer? Claro que nosotros lo vamos a hacer también. Nada ni nadie puede detener la obra del Espíritu Santo y de Dios en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Ponte de pie, dale un aplauso fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuántos tienen un grito de júbilo? Dale un aplauso fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Cuántos están batallando con argumentos en su vida? ¿Cuántos están batallando con montañas en su vida? Que han venido para querer frenar, detener el propósito de Dios y la asignación de Dios en tu vida. Y ¿sabes qué es lo peor de todo? Que muchas veces nosotros pensamos que son pensamientos de Dios, pero no son pensamientos de Dios. No son ideas de Dios, ni son pensamientos de Dios. ¿Cuántos están batallando con argumentos en su vida, con ideas, con pensamientos? Están teniendo batallas espirituales en su mente, en su corazón, que quizá los ha frenado, los ha detenido, los ha parado, los ha llevado a desmayar, a desanimarse en este tiempo. Esta tarde vamos a pedirle al Espíritu Santo que Él te dé el entendimiento que necesitas, la sabiduría que necesitas, la revelación que necesitas, para que esas montañas se muevan. Para que esas montañas se muevan. Cuando cantamos ese cantito que dice: y esas montañas se moverán, todo se mueve, ¿no? Todo se mueve menos la montaña. Porque nada más cantamos el cantito, pero no nos quedamos sin entendimiento. Y este es un tiempo muy especial de parte de Dios, para que podamos nosotros recibir el entendimiento que necesitamos. ¿Cuántos dicen amén? Así que si tú estás batallando con pensamientos, con argumentos en tu vida, yo quiero que vengas aquí adelante. Córrele, ven aquí adelante.